estructura de los vasos sanguíneos también cuando lo vemos en láminas, sencillísimo, ¿ya? Entonces tienes que dar la diferencia entre una arteria y una vena. Entonces tenemos acá, digamos, este vaso, vamos con una arteria, y este de acá que va a ser una vena, ¿ya? Entonces nosotros tenemos tres capas: la íntima, la media y la dentícia, ¿no? O si también le quieren llamar interna, media, externa, lo mismo, ¿ya? Entonces, acá, vamos a verlo así, tenemos la primera capita, que miren que estoy dibujando células planas, ¿listo? Entonces eso de ahí es la íntima. La íntima, entonces el epitelio simple plano. Muy bien, epitelio simple plano. Se recuerde siempre, o sea, ya está terminando histología, pero si más o menos recuerdo un poquito de todo lo que hemos estado viendo, toda estructura que tiene un epitelio simple plano es un epitelio que está en estructura de intercambio, ¿no? Respiratorio, todavía no es respiratorio, no sé cómo vamos a hacer, pero respiratorio, el alveolo, es un epitelio simple plano también, que sirve obviamente para el intercambio gaseoso. Igual acá, pues el endotelio es epitelio simple plano, ¿ya? Porque imagínense que sea una capa o un órgano que tiene, digamos, estratificado, no podría serlo, porque el estratificado son bastantes capas y necesitamos un epitelio delgadito para que pueda haber intercambio, ¿no? Y los vasos obviamente van a ser sustancias, van a ser estructuras donde van a haber intercambio, capilares, sobre todo. El epitelio simple plano es el famoso endotelio, ¿ya? Cuando te hablan de endotelio, endo, de adentro, es la capa íntima, lo mismo, capa íntima, endotelio, epitelio simple plano, ¿listo? Luego sigue la capa, que es la capa más gruesa en las arterias, ¿listo? Es la capa media, ¿listo? ¿Por qué se caracteriza de tener la capa media en ambos vasos? ¿Qué tiene la capa media en los vasos? En este puesto, células de músculo liso, ¿listo? Acá tiene músculo liso. Hoy te voy a poner músculo esquelético, músculo cardíaco, por ejemplo. Entonces, es músculo liso, ¿no? ¿Por qué se caracterizaba un músculo liso? Porque era involuntario. Entonces, obviamente, el músculo de los vasos sanguíneos es involuntario, ¿no? Obviamente, responde a estímulos del sistema autónomo, ¿no? Ya sea parasimpático, ya sea simpático, ¿no? Que hace que haya vasoconstricción, vasodilatación, ¿no? Según requiere. ¿Listo? Entonces, el músculo liso, involuntario. Y finalmente tenemos la última capa. La última capa es la externa o adventicia. Bueno, ¿qué es lo más importante de esta capa que siempre la han preguntado? Que la capa externa, la capa adventicia, posee la vaso vasorum. Miren, ahí está resaltado ahí. ¿Qué es la vaso vasorum? Es los vasitos que irrigan el propio vaso, porque los vasos sanguíneos también se tienen que irrigar, porque aquí no se riega, porque ellos se encargan de irrigar todos los órganos, pero aquí no se riega ellos. Entonces está la vaso vasorum. La vaso vasorum son vasitos, ¿no? En la superficie de los vasos, en la parte más externa, que irrigan los propios vasos. ¿Muy bien? Ahora, vaso vasorum tienen todos los vasos, la mayoría, ¿no? Pero los vasos pequeñitos, ¿no? Ahorita que vamos a ver el sistema capilar, con las venas pequeñas, medianas, eso no tiene. Pero ya de ahí los demás, las arterias, las ramas, todo el gran calibre y todo eso, tienen su vaso vasorum. Entonces, obviamente no voy a especificar por qué vaso tiene, ¿no? Tiene un hecho que sepan que dónde se ubica la vaso vasorum, ¿listo? En la adventicia o externa, ¿listo? Lo mismo. Entonces, como se dan cuenta acá, en la arteria, esa es la arteria. La capa más desarrollada, chicos, es la media. ¿Listo? Esta es la capa más desarrollada. ¿Por qué? Porque recuerden que las arterias son vasos de presión. ¿Listo? Son vasos de presión. Entonces necesitan, sí o sí, ¿qué estructura había en la capa media? Músculo liso. Entonces sí o sí necesitan de bastante músculo liso para aumentar su tono, relajarse, ¿no? Son vasos de presión.
presión. ¿Listo? En cambio, las venas, si yo les hago acá, miren, tienen su luz mucho más grande. ¿Ya? Tiene también su capa muscular. ¿Listo? Tenemos su capa muscular. Por dentro también va a tener su túnica, es igual en los venas, ¿no? Pero la capa más desarrollada en las venas, ¿cuál sería la capa más desarrollada? La adventicia. ¿Listo? La adventicia, por el externo, es la capa más desarrollada en las venas. Eso ya tengo ahora como examen, ¿no? Túnica más desarrollada en las arterias, la media. Ya sabemos que más o menos. Túnica más desarrollada de las venas, la adventicia. Muy bien. ¿Y por qué la adventicia? Porque la adventicia, recuerden, aparte de la vasovasorum, ¿no? Tiene tejido conectivo laxo, ¿no? ¿Eso para qué sirve el laxo? Para que la vena se pueda distender. Muy bien. ¿Y por qué es importante que se extienda? Porque las venas son vasos de volumen. Muy bien, son vasos de volumen. Yo les hago, alguien se pone su pregunta al aire. ¿Cuánto porcentaje de sangre, de nuestra sangre de todo el cuerpo, es en las venas? A ver, ¿alguien sabe? ¿Cuánto porcentaje de sangre de nuestro cuerpo está en las venas? 64. El 64% del volumen está en las venas, nada más. Entonces son vasos de volumen. Por eso, o sea, ya entendiendo esto, ¿no? Cuando tú te cortas, o cuando vemos un paciente sangrando, te das cuenta si está sangrando una vena o una arteria, ¿no? Porque cuando sangran una vena, ¿qué pasa? La sangre comienza a discurrir, pero así como charquito, pues no comienza a discurrir la sangre por ahí, obviamente bastante volumen, y la persona obviamente se puede morir pasando unos minutos porque hay bastante sangre en la vena, ¿no? O sea, hay hipovolemia. Pero cuando te cortas un vaso, una arteria, como son vasos de presión, ahí te das cuenta porque te cortas una arteria y eso sale como chiquete. Pero cuando ven ahí una persona que se corta y la sangre sale así como que saliendo, es porque es arteria. Pero simplemente te cortas y la sangre es como que es sangre, pero así nomás, que se derrama en el pecho, o cuando te cortas, eso es una vena. ¿Ya? Entonces entiende. Arterias, vasos de presión, venas, vasos de volumen, más desarrollada en la vena, adventicia, más desarrollada en la arteria, media. ¿Ya? Ambos tienen las mismas tres capas. ¿Dónde está la vasovasorum? En la adventicia, ¿no? Y eso posiblemente veamos en las láminas y ya se nota en la ¿no? Miren acá, obviamente esto que va a hacer es viendo todo eso que es rojito, es músculo liso. Entonces, ¿qué es eso? Una arteria. Capa más desarrollada también. En cambio, la vena también tiene una, vamos a ver cuando poner una mayor luz, un músculo liso casi no es nada, y toda esa capa de acá es la adventicia. ¿Bien? Más claro que la agua. Ya, eso lo vamos a explicar cómo está. Ya, ya, en arterias, la típica pregunta también va a ser ¿qué tipos de arterias tenemos? ¿Ya? Ya saben que las arterias son arterias de presión, que su capa más desarrollada es la túnica media. Muy bien. Pero tenemos 1.000.000 de arterias, miles de arterias en el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de arterias. ¿Ya? También hay arterias elásticas, muy bien, o también llamadas arterias de conducción. Muy bien. Realmente todo lo que yo no te analizaba, la idea es como que ustedes terminan porque es lo más probable que espero que ustedes tengan. ¿Ya? Entonces, la diapositiva todo te lo va a compartir. Es como el resumen, ¿no? Entonces tenemos arterias elásticas o de conducción. ¿Listo? Y aparte también tenemos arterias musculares
vasos grandes, obviamente van a tener bastante presión. ¿De qué vasos grandes estamos hablando? Bueno, los vasos más que vamos a hablar. Bueno, la aorta, ¿qué más? La subclavia, ¿listo? El tronco pulmonar, que dijimos que sale del ventrículo derecho. Entonces, estas son arterias de gran, bueno, más volumen, gran flexión. Está saliendo un montón de sangre por ahí, obviamente. Sus paredes tienen que, ¿qué características tienen que tener entonces las arterias elásticas para llamarlas elásticas? Tienen fibras elásticas. ¿Y dónde están esas fibras elásticas? En la túnica media. ¿Listo? O sea, donde se supone que hay músculo liso, la va a haber músculo liso también porque es una arteria, tiene que haber músculo liso, pero predominan las fibras elásticas, porque no se acuerdan. Tienen que predominar fibras elásticas porque son vasos de gran calibre. Se va a distender, ¿no? Imagínense si no tienen fibras elásticas, sale sangre por todo y se revienta, ¿no? Entonces tiene que tener elasticidad. Entonces, si yo repito como arterias elásticas, si ponemos arterias elásticas, van a tener fibras elásticas, pero no te vamos a poner eso, ¿no? Entonces, esas son arterias de conducción, que conducen gran cantidad de sangre. ¿Ya? Las arterias de conducción son las arterias elásticas. En cambio, las arterias musculares o de distribución, recuerden, distribución es porque la energía se distribuye. Bueno, entonces, este es el resto. ¿Listo? Obviamente, estas sí tienen gran cantidad de músculo liso en su túnica media. ¿Listo? Porque las arterias musculares o de distribución pues, se llaman arterias musculares. Entonces, su nombre está fácil, se llama elástica porque tiene más fibras elásticas en su túnica media. Se llama muscular porque tiene más músculo liso, ¿no? Y estas son arterias que obviamente van a responder a lo que es vasoconstricción, vasodilatación, ¿pasa? Por lo que tienen músculo liso y obviamente van a regular su luz, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos las arteriolas que ahorita vamos a mencionar, y ya son las arterias más pequeñitas, ¿listo? Pero eso ya entra parte del sistema microvascular. ¿Muy bien? Ahora, algo también importante, en las arterias hay dos láminas, esto sí lo puedo poner cuando hablamos de la lámina de histología, que son una membrana lámina elástica interna y membrana lámina elástica externa. ¿Ya? Facilito también, ¿no? ¿Qué es interna, qué es externa? Es la división, lo que divide las capas del vaso, ¿no? O sea, entre la íntima, ¿listo? Y la media, a eso se le llama, o sea, la que esté en el medio de ambas, a eso se llama lámina elástica interna. ¿Listo? En cambio, la que está entre la íntima, perdón, entre la media, acá, entre la media, la que está entre la media y la adventicia, que se llama lámina elástica externa. Sencillo, ¿verdad? Entonces, entre la íntima y la media, lámina elástica interna. Entre la media y la externa, lámina elástica externa. ¿No? Entre la media y la adventicia. Entonces, estas láminas, muy bien, estas láminas son membranas, solo las vemos en las arterias. Ya, solo las vemos en las arterias. Porque en las venas no se distinguen. Muy bien. Tienen un vaso, ¿no? Con bastante músculo liso que se delimita con lámina elástica interna y externa. Obviamente estoy hablando de una arteria. En la vena no se van a ver estas láminas. Muy bien. Pero que claro, arteria elástica o arteria de conducción. Esto tiene fibras elásticas. La otra es arteria muscular o arteria de distribución que tiene músculo liso. Muy bien. Ahí, por ejemplo, como les decía, ya es más información, pero es lo que están viendo, ¿no? Arterias elásticas o de conducción. Ejemplos, ¿no? La aorta, el tronco pulmonar, la carótida común, la subclavia, ¿no? Acá lo más importante, porque como les digo, cada uno tiene sus características en su capa, pero lo más importante es que la túnica media, ahí vienen 50 membranas elásticas, ¿no? Son sus fibras elásticas, ¿no? Y acá en su túnica de dice siempre su vasólogo, ¿no? El vaso vasólogo, pequeños vasos sanguíneos, no linfáticos, que irrigan el vaso, ¿ya? Es arteria de conducción. Y acá están viendo, por ejemplo, arterias musculares, ¿no? Arterias musculares de distribución, ahí están viendo su túnica media, que tienen hasta 10 capas de músculo liso, ¿no? Porque es lo más importante, el músculo liso, ¿ya? Muy bien. Ya entramos al sistema microvascular, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo en orden, como les dije. El sistema microvascular, sistema micro porque son los vasos más pequeñitos y donde se va a generar el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes, ¿no? Entonces es como que nosotros tenemos una arteria
es una arteria muscular, ¿no? Que las arterias solamente van a llegar ahí, es una arteria normal. Entonces, esa arteria muscular, cuando estamos viendo a un tejido, ¿listo? Estamos viendo un tejido acá, ¿listo? Para irrigarlo, ¿verdad? Entonces, esta arteria muscular emite una arteria más pequeñita. ¿Cómo se le llama eso? Arteriola. Ya, es lo que les estaba mencionando. Entonces, tenemos arterias grandes, arterias de conducción, que son las arterias elásticas, tenemos arterias musculares, que debería ser esta, ¿no? Una arteria muscular. Y a lo último, antes de llegar al tejido donde se le va a dar oxígeno, ¿no? Se convierte en arteriola. Muy bien. Y esa arteriola, después la arteria sigue capilar. Salud. Sigue el capilar, ¿no? Porque el capilar, el capilar es quien genera el intercambio, es donde se genera el intercambio de nutrientes, ¿no? Por eso vamos a ver tipos de capilar, que es típica pregunta de examen, ¿ya? Entonces, porque hay capilares en donde simplemente pasa todo, o sea, llega acá los nutrientes con el oxígeno y pasa todo, hay otros capilares que hacen que pasen algunas cositas, y hay otros capilares que hacen que pasen prácticamente nada, ¿no? Porque son órganos que no tienen que pasar cualquier cosa, ¿no? Pero entonces los capilares es donde ocurre el intercambio, ¿no? Y luego los capilares, entonces, si acá estamos en la parte arterial oxigenada, llega al capilar, se genera el intercambio, ¿qué pasa con la sangre? Se desoxigena. Entonces acá vamos a la parte venosa. Entonces acá se va a llamar vena, ¿no? De la vena más pequeñita. ¿Muy bien? Y luego ya sigue pues la vena, las venas propiamente dichas. Y así es, ¿no? Porque las venas, ¿a dónde iban? Al corazón derecho, ¿no? Corazón derecho, trombo pulmonar, pulmón se oxigena, vuelve al corazón izquierdo y nuevamente lo mismo. Así, el circuito cerrado. Muy bien. Entonces, ¿qué forma parte del sistema de microcirculación? Son los vasos más pequeños. Arteriola, capilar y vena. ¿Listo? Él te pregunta si directamente, me lo puedo preguntar una palabra de fácil, sino dime cuáles son los vasos del sistema microvascular. Arteriola, capilares y venas. Nada más. Muy bien. Entonces, las arteriolas, recuerden que son los vasos más pequeños y delimitan o hacen lo que es la resistencia vascular periférica, ¿no? Es lo más importante de los vasos que nos van a decir que si se nos sube la presión, se nos baja la presión, ¿no? Entonces, están involucrados en la resistencia vascular periférica, ¿ya? Y ahora, como pueden ver, mira, por ejemplo, la túnica media sigue teniendo células de músculo liso porque es una arteria, sí es una arteria, pero ya simplemente tiene una tres capas, ¿no? O sea, ya es casi nada, ¿no? Porque recuerden que los capilares, es importante, no tienen ya músculo liso. ¿Listo? Entonces, los capilares es el único vaso sanguíneo que no tiene músculo liso. ¿Ya? ¿Queda claro? Yo tengo un vaso que no tiene músculo liso, piensa en capilar. Entonces, pero el músculo liso, de ahí viene una pregunta importante, el músculo liso sirve obviamente para contraer el vaso, contraer el vaso y que obviamente haga propulsión para que siga pasando la sangre, ¿no? El tono, etc. ¿no? Entonces, si el capilar no tiene músculo liso, ¿quién ayuda a hacer eso? Pues ¿cuál es su unidad contráctil? ¿Quién recuerda? No. Había una célula que vimos en tejido conectivo, que era una célula fija, una de las células fijas que justo mencionábamos que era la unidad contráctil en los capilares. ¿Quién recuerda cómo se llama? Como no hay músculo liso, lo que sí hay son pericitos. Entonces te pregunto, ¿no? ¿Cuál es la unidad contráctil de los capilares? Los pericitos. Muy bien. Pero los pericitos es como que son células que están por acá, ¿no? Así, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces cuando la sangre pasa por ahí, los pericitos se contraen, ¿no? Para propulsar. Muy bien. Está facilito, ¿no? Facilito. Entonces no tiene músculo liso capilar, ¿ya? Tampoco tiene vaso vasoso, ¿no? Obviamente, todos los vasos pequeñitos, como les digo, no tienen vaso vasoso. La arteriola, por ejemplo, si se dan cuenta, acá, única denticia, solo tejido conectivo laxo, no tiene vaso vasoso. Entonces, por eso le digo, vaso vasoso, ya está clarísimo que está en la capa denticia, pero no lo tienen todos los vasos, ¿no? Solo lo tienen los vasos grandes. Generalmente las arterias elásticas, las arterias de conducción, ¿listo? O sea, las arterias musculares, esos dos tipos de arterias que vemos inicialmente sí tienen vaso vasoso. Y de las venas, solo las venas de gran calibre. Ya los demás vasos no tienen vaso vasoso. Muy bien, pero obviamente los capilares, como los más pequeños de todos,
capilar para que haya intercambio, por eso es más abundante. Acá lo están viendo, ¿no? Miren, acá está la arteria, ¿listo? Viene una arteriola, ya la última parte de la arteriola tiene un nombre que se llama metaarteriola, ¿no? No se preocupen, no es importante. Y entra al capilar, ¿no? Al capilar porque acá está generando un intercambio, ¿no? Se supone que hay un tejido. Entonces acá está viendo que hay una célula que se llama periciclo. ¿Listo? El periciclo para contraer. Pasa por el capilar y nuevamente sale desoxigenada, ¿no? Por eso la vélula, hay una vélula que se llama vélula postcapilar, su nombre lo dice, es la vélula que le sigue al capilar. Entonces esa vélula también es importante, no tiene músculo liso, ¿ya? La vélula postcapilar sigue sin tener músculo liso. Las dos estructuras o los dos vasos sanguíneos que no tienen músculo liso es el capilar y la vélula postcapilar, ¿ya? Son los únicos dos vasos que no tienen músculo liso. ¿Por qué? Porque luego de la vélula postcapilar que está facilito, ¿no? Que va después del capilar, sigue una vélula que se llama vélula muscular. ¿Ya? Pues, ¿por qué se llama vélula muscular? Porque nuevamente tiene músculo liso. ¿Ya? Entonces, como que acá, la vélula que decía el capilar, esta vélula de acá se llama vélula postcapilar. ¿Listo? Y luego de esta vélula, sigue la vélula muscular. ¿Ya? Para que lo vean gráficamente, entonces la arteriola, para poner así, sigue teniendo músculo liso, ¿no? El capilar ya no tiene músculo liso, ¿no? Porque tiene periciclos. Y la vélula postcapilar tampoco tiene músculo liso. A partir de la muscular, nuevamente tenemos músculo liso. ¿Ya? ¿Voy a aclarar mejor con el gráfico? Entonces, capilares y vélula postcapilar no tienen músculo liso. Ya. Y aquí vienen lo que es los tipos de capilar. Bien. Ya, muy bien. Los tipos de capilar, como les digo, ¿para qué es un capilar entonces? Para generar el intercambio, ¿no? Pero todos los capilares no pueden ser iguales, ¿no? Porque hay órganos que no tienen que hacer gran intercambio y hay órganos que no. Muy bien, entonces lo que estamos viendo ahí en el texto es esto. Imagínense que este es un capilar. ¿Ya? Y acá tenemos una barrera, ¿no? Luego tenemos otro capilar, así, donde está tu barrera, pero ya hay huequitos, ¿no? O sea, huequitos por donde pueden pasar la sangre, ¿no? Los nutrientes. Y luego tenemos un capilar en donde ya esa barrera está así, ¿no? Discontinuo, continuo es decir, discontinuo, o no hay, y obviamente hay más huecos, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? ¿No entienden? Entonces, este capilar prácticamente no pasa nada. Este capilar pasa un poquito de cositas por los huequitos y este capilar ya pasa de todo. Entonces, esta barrera que estoy dibujando acá, ¿cómo se llama? Lámina basal. ¿Listo? Lámina basal. Muy bien. Y esta acá, esta discontinua, lámina basal. Muy bien. Entonces, el primer capilar que tenemos, chicos, es el capilar más abundante de todos. ¿Ya? ¿Cuál es el capilar más abundante de todos? El capilar continuo. ¿Listo? ¿Por qué se llama continuo? Porque todo el vaso es continuo, es una pared. ¿Listo? Por eso se llama continuo o somático, ¿no? ¿De dónde viene soma? De tejido muscular, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale? Ahí está bien, ¿no? Músculo, pulmón, ¿no? ¿Por qué pulmón? Porque el pulmón solo, que es lo único que intercambia es oxígeno, pues. No tiene que pasar otra cosa. ¿Listo? Entonces, músculo, acá vamos a poner ejemplos, entonces, músculo, pulmón. Lo más importante que te voy a preguntar, y el centro, ¿ya? Ahí hay más, pero son los más importantes. ¿Listo? Músculo, pulmón y encéfalo. Si no, imagínense, pues. El cerebro, obviamente, es una barrera, porque eso se llama, o sea, ¿cómo se llamaría ese capilar? Es el que han visto que es la barrera hematoencefálica, ¿no? O sea, imagínense que en el cerebro pase de todo, pues. Entonces ahí pues están las personas que no tiene nada que ver con el tiempo de la técnica de médico, ¿no? Pero imagínense que obviamente toman alcohol y el capilar sea pues un capilar fenestrado, si no se borracha mucho más rápido, ¿no? Entonces el encéfalo tiene esa particularidad que es un capilar continuo, porque no pasa cualquier sustancia. Obviamente si tomas un montón ya pasa el alcohol y ¿no? Pero son los tres capilares, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces son los tres ejemplos. Encéfalo, pulmón, músculo. Luego tenemos los capilares
fenestrados. ¿Por qué se llaman fenestrados? Porque esos huequitos que he dibujado se le llaman fenestras. Fenestras, o también se les puede llamar poros, o fenestras o poros, porque no pasa que hay un hueco. Entonces, al haber un hueco, pasa pues más nutrientes, más cosas. Pero su lámina basal, miren, sigue estando intacta. Muy bien, entonces ahí que tenemos, esos capilares también se llaman viscerales, porque ahí está el riñón, ¿no? El tubo digestivo. O sea, si yo te digo tubo digestivo, es todo el tubo digestivo, el estómago, el colon, todo el sistema digestivo tiene capilares fenestrados, ¿ya? Y bueno, ahí ya también pongo las glándulas endocrinas, ¿ya? Pero sobre todo los dos primeros, ¿ya? Riñón, tubo digestivo, ¿listo? Tienen capilares fenestrados, ¿no? Entonces, cuando ven sistema ya, y ven la parte capilar, ahí van a ver, ¿no? Capilar fenestrado, capilar sinusoidal, capilar continua, entienden qué es. En cambio, el último capilar que tenemos se llama capilar discontinuo, o los famosos sinusoides. Así se llama, discontinuo o sinusoide. ¿Por qué se llama discontinuo? Porque obviamente también tiene poros, también tiene fenestras, pero su lámina basal ya está rota, está discontinuo. Y no solo eso, puede tener también lámina basal ausente. ¿Listo? Entonces yo te pongo un capilar que su lámina basal es discontinua o no tiene lámina basal, eso ya es obviamente un capilar sinusoidal discontinuo. Entonces, ¿dónde encontramos esos capilares? En órganos en donde decide haber bastante intercambio. Órganos que necesiten o que tengan gran metabolismo. ¿Cuáles son esos órganos? Ahí están viendo. El hígado, ¿no? Obviamente en el hígado se metaboliza todo lo que comes, todo lo que tomas, tiene que pasar todo, ¿listo? El vaso, aunque recuerden que el vaso es un órgano que hace hemocateresis, o sea, tiene que entrar todas las células sanguíneas para que se puedan eliminar, ¿listo? Y obviamente la médula ósea. La médula ósea, donde produce sus células sanguíneas y tienen que salir. Entonces son capilares en donde tiene que haber un hueco prácticamente para que pase todo. ¿Se entendió? ¿Clarísimo? Es un capilar continuo, un capilar fenestrado y un capilar discontinuo sinusoidal, ¿no? Si entienden qué es su estructura, entienden también en qué órgano está, ¿no? Facilísimo. Muy bien, entonces tengo sí fijo un examen, ¿vale? Y ahora es lo que les mencioné de la vénula, ¿no? Que era la última parte del sistema de microcirculación. Ahí están las glándulas musculares. Ya, y dentro, bueno, lo que respecta a las venas, ya, lo más importante es, o sea, tiene el mismo epitelio, ¿no? Endotelio, túnica media, túnica denticia, ¿no? Como les digo, la gran diferencia, lo que están viendo ahí resaltado, es que la capa más desarrollada de las venas, ¿cuál era? La adventicia, ¿no? Y ya, pues, acá lo dividimos, por ejemplo, como arterias de conducción, arterias de lo dividimos en venas pequeñas y medianas y venas grandes. Como les dije, la vena grande es la única que tiene vasoconstrictor, ¿no? Porque las venas pequeñas y medianas, sus únicas dentizas no tienen vasoconstrictor. Muy bien. Bueno, igual, muy gruesas, menos todos. Acá, como están viendo, miren, este es una imagen así gráfica de lo que es la vena. Están dando cuenta que la capa más gruesa es la túnica externa. ¿Listo? Túnica adventicia. Pero también tiene su capa de músculo líquido y su núcleo igual. Pero la más desarrollada es la adventicia. ¿Ya? Otra pregunta típica es que te diga de dónde provienen las válvulas. ¿Listo? Porque las venas medianas, ¿no? En nuestras piernas, por ejemplo, nosotros tenemos válvulas. ¿Para qué sirven las válvulas? Bueno, ¿para qué sirven las válvulas del corazón? ¿Para qué sirven nuestras válvulas del corazón? Para impedir el retorno de la sangre. Para impedir el retorno de la sangre. Una vez que cae por las aurículas, al ventrículo, para impedir que vuelva a la aurícula, ¿no? Entonces, las venas que tenemos en las piernas son lo mismo. Imagínense, por presión hidrostática, nuestras piernas deberían estar hinchadas, pues, ¿no?
lo más lógico, pues. ¿De qué túnica creen que van a salir las válvulas? De la íntima, de la media, de la externa. Se supone que las válvulas son estructuras que están en la luz del vaso. ¿De dónde viene? ¿De la? Lo más lógico es de la íntima. Te pregunto de dónde provienen esas válvulas, ¿no? De la íntima. Muy bien. Entonces, cuando estas válvulas no ya por edad, ¿no? Porque no desarrollan mucho los músculos de la pantorrilla, ¿no? De los basamentos, etc., ocurre pues la famosa varices. ¿Ya? Las varices, ¿no? Que son parte del sistema venoso superficial, ocurren porque no funciona este sistema valvular. La vena se comienza a hinchar, se ponen tortuosas, etc. Muy bien. Entonces, bueno, lo más importante de válvulas, ¿de dónde provienen? De la túnica íntima. ¿Ya? Ahí lo ven, ¿no? Se consideran pliegues de la túnica íntima. ¿Ya? Esas son preguntas de examen. Ya, muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? A ver, ¿pueden responder estas preguntas? A ver, aquí. Facilita, la primera pregunta no sería. Sí, le puedo poner el examen. Después de los siguientes tipos de órganos se clasifican los sinusoides, que se encuentran en órganos como el vaso y la médula basal. ¿Qué es eso? Son capilares. Esas han sido preguntas de histología de medicina. Lo que hicimos a la vez en el colegio, para ganar más. Después de las siguientes se encuentra dentro de la túnica media de las grandes arterias. De las grandes arterias. Fibras elásticas. ¿Por qué? Porque son arterias de conducción. A ver, aquí, ¿cuál de los vasos tiene vaso basal en su túnica vertical? ¿Cuál? Las arterias elásticas. Vaso basal solo el vaso grande. Los demás todos eran pequeños. Dice, mientras examina un tejido microscópico se observa usando un vaso que no tiene músculo liso, ya se quedan entre dos nomás. Sin embargo, encuentra una gran cantidad de tejido conectivo en la periferia. Ya. Entonces, siempre digo por descarte, por valor. ¿Cuáles eran los únicos vasos que no tenían músculo liso? Los capilares y la vértebra postcapilar. Entonces, de todos estos, obviamente se dan arteriola, vértebra, arteria elástica, capilar, vértebra, ¿cómo te queda? Porque la vértebra no es específico. Si te hablo de vértebra lateral, también puede ser la vértebra muscular, y es así que, entonces queda el único vaso de la mano. La aorta es un vaso sanguíneo prominente. ¿Cuál de los siguientes se clasifica como este vaso? ¿Cómo se llama la aorta? Una arteria elástica. Dice, al examinar un tejido se observa un vaso pequeño con dos capas de músculo liso. Eso tiene capas de músculo liso, pero es pequeño en su túnica media. ¿Qué era eso? Un vaso pequeño con una a tres capas de músculo liso. ¿De acuerdo? La anterior. Dice, la superficie capilar corresponde al 85% de lo total, siendo los capilares continuos los más abundantes. ¿En dónde encontramos este tipo de capilar? ¿Dónde encontramos capilar continuo? ¿Dónde? En el músculo. De ahí, en una muestra se observa la presencia de túnica adventicia más gruesa que la túnica media y con presencia de vaso basal. ¿Qué vaso podríamos inferir en la muestra histológica? Sería una vena. Muy bien. Una vena subsidiaria. ¿Por qué? Porque el hecho de que sepas que la túnica adventicia es la más gruesa ya dice que es una vena, ya descartas arterias. Pero te dice que tiene vaso basal, entonces tienes una vena grande, no va a ser una vena pequeña, vena subsidiaria. Vena. A ver acá. ¿Cuál era el vaso, en resumen, que se encargaba de la resistencia vascular periférica? ¿Cuál era el vaso que está resaltado que se encarga de la resistencia vascular periférica? ¿La? Los capilares es intercambio. Resistencia vascular periférica es la arteriola. Esto es la arteriola. Muy bien. Y dice mujer, mire, igual que es pregunta de sí. Pero que bueno, dice, a ver si lo sacamos. Mujer con validez, hemoglobina 5, o sea que está con
de medicina cuando van a pasar a clínica, a Juan, son preguntas básicas. Básicas, ¿no? Ya bueno, esto ya viene a ser lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? Entonces, vasos sanguíneos, sencillísimo, ¿verdad? Todo quedó claro. Y ahí lo otro que falta es el corazón. Ya, el corazón es facilito también. Ya, muy bien. El corazón tenemos tres capas, ¿no? Vamos a ver más sincero, porque si no se puede ver. Tenemos, digamos, esta es la luz del corazón, como para que sea el ventrículo izquierdo. Entonces tenemos nuestra primera capa, que es el endocardio, ¿no? El endocardio, si recuerden chicos, también es endotelio, una capa de endotelio también, ¿ya? Esta es la primera capa. Luego sigue la capa más gruesa, que es el miocardio. ¿Listo? La capa más gruesa, que obviamente se llama el músculo liso, sino el músculo cardíaco. El músculo del corazón, es decir, el músculo cardíaco, que recuerden que es un tipo de músculo estriado. ¿Ya? Entonces, tenemos nuevamente el endocardio, el número 1 de más interno, el endocardio, luego sigue el miocardio, ¿ya? ¿Qué va a seguir después? El epicardio, ¿no? Entonces, hago una pausa porque acá muchos se confunden, porque luego del epicardio, entonces el corazón también está en una cavidad, ¿no? En una cavidad serosa, que es la cavidad pericardia, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos, lo voy a poner así, ¿listo? Tenemos una capa, que es la que está pegada al corazón, muy bien. Acá va a haber un espacio, que es el espacio pericárdico, y acá tenemos otra capa, muy bien. Entonces, esto que está dentro es el espacio pericárdico, ¿no? Es un espacio que se necesita, ¿no? Que más o menos unos 10-20 mililitros para cuando el corazón se distiende, ¿no? Se contrae, puede estar lubricado, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esa capa? El pericardio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un pericardio, ¿ya? Que es el que está interno, o sea, el que está pegado al corazón, que es el pericardio visceral. Muy bien. Luego sigue el espacio pericárdico y finalmente tenemos al pericardio parietario. ¿Ya recuerden? Visceral es el que está pegado a la víscera, parietal es el que está alejado. Sencillo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el epicardio? Al pericardio visceral también se le llama epicardio. Entonces, seguimos, ¿no? Enumerando ya: endocardio, miocardio, luego epicardio o pericardio visceral y finalmente pericardio parietal. ¿Clarísimo? ¿Ya? Entonces, eso es el epicardio. También se le llama pericardio visceral, es lo mismo. ¿Ya? Y luego de eso hay otro pericardio más, que es el pericardio más externo, que es el que está unido al tórax, ¿no? Y a ese se le llama, como en el 5, pericardio fibroso. Muy bien, porque a estos dos pericardios, ¿no? Que tienen su capa visceral y su capa parietal, a esos ojos se le llama en conjunto pericardio seroso, porque tiene su cavidad serosa. ¿Ya? Entonces, clarísimo. Endocardio, miocardio, luego sigue epicardio, pericardio visceral, luego sigue el espacio pericárdico, luego pericardio parietal, y esos dos conforman entonces el pericardio seroso, porque ahí está la cavidad serosa, y ya la capa más externa es el pericardio fibroso, que es lo que va a pegar, no pega al corazón, pero es la estructura de soporte del corazón con la capa atrás. ¿Muy bien? Entonces, ese es el orden: endocardio, miocardio, pericardio visceral o epicardio, espacio pericárdico, pericardio parietal y finalmente pericardio fibroso. ¿Muy bien? ¿Más claro? Bueno. Entonces, el músculo más desarrollado aquí es el miocardio, porque necesitamos bastante músculo para la contracción. ¿Muy bien? ¿Qué más? Ya bueno.
distintas, ¿ya? Entonces, tenemos la parte eléctrica que comienza acá, ¿no? En la parte superior de la aurícula derecha, ¿no? Parte posterolateral, más o menos donde desemboca la vena cava superior. ¿Cómo se llama? Nodo sinusal. Se llama nodo sinusal o nodo sinoauricular, también se llama, ¿no? Ese es sinusal. Ahora, este es el famoso marcapasos cardíaco. ¿Listo? ¿Por qué se llama marcapasos cardíaco? Porque es el que genera el impulso, ¿no? Comienza a ver el impulso, ¿no? Entonces, ¿cuándo es nuestra frecuencia cardíaca normal? ¿Cuándo habla de nuestro corazón? Tiene que saber, toman el pulso, cuando hacen ejercicio, tienen su reloj, tienen que saber cuándo están en casa, cuándo están pasando. ¿Cuándo es lo normal de frecuencia cardíaca? De 60 a 100. ¿Listo? Entonces, si yo te pregunto cuál es la frecuencia del nodo sinusal, 60 a 100, porque es el marcapasos. ¿Listo? Ya. Luego del nodo sinusal, hay unas fibras internodales, se llaman así internodales, ¿ya? Y viene ahora el nodo aurículo ventricular, está entre el atrio y el ventrículo, ¿no? Se le llama segundo marcapasos. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de nodo sinusal, ¿no? Pero el paciente se infarta porque el sistema eléctrico está irritado por la coronaria derecha, entonces se puede infartar y ¡pum! Se apaga el nodo sinusal. ¿Quién tiene que asumir ahora la función? No aurículo ventricular, ¿no? Entonces le llamo por eso el segundo marcapasos cardíaco. Pero la típica pregunta que voy a decir es ¿cuál es el marcapasos cardíaco? No sinusal, ¿no? Entonces el nodo AB tiene una frecuencia menor, tiene una frecuencia de 40 a 60. ¿Listo? Luego de eso, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que está acá en el tabique? El famoso haz de His. Y del haz de His están estas fibras que se llaman fibras de Purkinje, ¿no? Las fibras de Purkinje ya son las que envían el estímulo a los ventrículos para que se genere la contracción ventricular. Sí, entonces todo eso es lo que viene a ser el sistema eléctrico. Recuerden, el nodo AB es el que genera, lo más importante, es el que genera la pausa al corazón, ¿no? Desde los haces internodales ya hay pausas, pero el nodo AB es el que genera la mayor pausa, ¿no? Es el que le da tiempo para que se contraigan primero las aurículas y luego los ventrículos, ¿no? Que es cuestión de milisegundos. Entonces, pero quien genera esa pausa es el nodo aurículo ventricular, ¿no? Por eso hay enfermedades que se llaman bloqueo aurículo ventricular, que son pacientes bien radicados, porque ya ese nodo se pasa y pausea mucho más tiempo, ¿no? Y las fibras de Purkinje, recuerden que son las que tienen mayor velocidad de conducción, ¿no? Porque obviamente son las que generan la depolarización del ventrículo, ¿ya? Entonces, eso es todo lo que es sistema eléctrico, ¿ya? Ahora, ¿por qué me importa eso? Ahorita lo vamos a ver. Con eso terminamos. Porque el sistema eléctrico, ¿ya? ¿Por quién está comandado? Porque recuerden que el corazón es un músculo voluntario, ¿no? Tú no estás ahí diciéndole, dale más, ¿no? Entonces, ¿quién hace que se module eso? Vamos a poner unas fibras acá, y es el nervio vago, ¿no? O sea, sistema parasimpático. Muy bien, ahí está el vago. Entonces, el vago emite fibras tanto al nodo sinusal como al nodo B, ¿ya? ¿Para qué? ¿Qué hace el vago? ¿Qué es el sistema parasimpático en el corazón? ¿Qué les dije? El sistema simpático es el sistema de huida cuando estás haciendo ejercicio. El parasimpático cuando estás echado, sin hacer nada. Entonces, ¿qué haría el vago en el corazón? Disminuiría la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque nosotros acá tenemos, esto que estoy dibujando acá, es la carótida común. ¿Muy bien? O sea, más o menos aquí. ¿Listo? Y acá está la bifurcación de la carótida en carótida interna y carótida externa. ¿Ya? Entonces esta acá es la carótida interna y esa es la externa. ¿Listo? Entonces aquí, muy bien, aquí, ¿no? Casi en la bifurcación de la carótida, desde los primeros centímetros de la carótida interna, tenemos algo que se llama seno carotídeo. Ya no cuerpo carotídeo, hay otra estructura, que esa sí está en la bifurcación de la onda, de la carótida, que esta se llama cuerpo carotídeo. ¿Ya? Entonces sus funciones son distintas.
cesa lo que es obviamente la parte de gases arteriales. Ya, entonces, ahorita no vamos a hablar de eso, pero parece que el cuerpo también tiene quimiorreceptores. Tiene quimiorreceptores. ¿Ya? En cambio, el seno carotídeo, que está acá, tiene varoreceptores. ¿Y qué es un varoreceptor? ¿Listo? Un varoreceptor, aquí ya lo debemos ver, es un receptor que se activa cuando hay un aumento de presión en un vaso. ¿Listo? O sea, el vaso aumenta la presión, se aumenta la presión arterial, porque tenemos un varoreceptor, recuerden aquí, también en el callado de la aorta. Entonces, tenemos este varoreceptor, detecta el aumento de la presión arterial y manda, ¿no?, una señal, ¿no? No manda la melodonada, la cosa es que al mandar esa señal, esa respuesta, ¿por dónde va? Por el nervio vago. ¿Por qué? Porque su respuesta va a ser que cuando aumente la presión, su respuesta va a ser disminuir la presión arterial, ¿no? Bueno, no vamos a hablar. Aumenta la presión arterial y su respuesta por el nervio vago va a ser disminuir la presión, ¿no? Y al mismo tiempo, como estimula ese vago, también disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, para que nunca se olvide, voy a tener que dar ejemplo que les puede salvar la vida. ¿Ya? El seno carotídeo, ya saben lo que es un varoreceptor. Muy bien. Hay personas que tienen enfermedades, ¿no?, que es algo que se llama taquicardia paroxística supraventricular, ¿no?, que en algún momento ustedes lo pueden tener porque es muy común en jóvenes. ¿Ya? ¿Qué es eso? Un nombre lo dice: taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Cuando nosotros hablamos de supraventricular, es que está el problema por encima del ventrículo, ¿no? O sea, no sinusal, no va a haber. Facilísimo. Paroxístico, ¿qué significa? Que te da de un momento al otro. Puede estar ahí estudiando, puede estar ahí en la calle y de la nada comienza con una taquicardia fuerte, comienza a sentir palpitaciones. ¿Ya? O no es escenario, simplemente están ahí haciendo cosas por la vida, no sé, toman algún tipo de sustancia y comienzan a querer taquicardia. ¿Ya? El punto es que, ya sea ustedes o ya sea un amigo suyo, ¿listo? Estamos en una situación en que una persona comienza a tener taquicardia. ¿Ya? ¿Qué hago para bajar la taquicardia? ¿Listo? Ahí hay algo que se llama maniobra vagal. ¿Cómo se le llama esa maniobra vagal? ¿Qué es lo que se hace? Agarras tus dedos y comienzas a presionar por debajo de la mandíbula. Entonces, ¿qué estás haciendo al presionar debajo de la mandíbula? Estás presionando el seno carotídeo. Entonces, tú al presionar, como si puse tus dedos así, sobándolo, ¿qué va a pensar el vaso? Porque el vaso no puede estar inteligente. El vaso simplemente detecta que hay aumento de presión, ¿no?, por tu dedo que te está presionando. Entonces manda el reflejo, ¿no?, que le decía, por el nervio vago, y el nervio vago viene acá y va a su frecuencia cardíaca. A eso se le llama maniobra vagal. ¿Listo? Son masajes del seno carotídeo. ¿Listo? Ahora, hay una maniobra vagal también, ¿no? Sumergir tu cabeza en agua con hielo, por ejemplo, hacer arcadas. ¿Listo? Hacer arcadas, al hacer arcadas, ¿qué pasa? Porque extiende tu esófago y al extenderse el esófago también presiona el seno carotídeo ese nivel. ¿Listo? Entonces, no ya necesitas maniobras para bajar la frecuencia cardíaca en pacientes que sufren de eso, ¿no? Así que ya, bueno, es una aplicación clínica como para que lo relacionen y nunca se olviden la función del seno carotídeo. Ya, y dónde subir. ¿Ya? A ver, ya nos últimas preguntas. Entonces dice, bueno, la primera que es placa teromatosa, para que sepan las placas ateromatosas, las placas de grasa que tenemos a lo largo de su vida, todo lo que comen, sus fentanyl, etc. Esas placas se acumulan en la túnica íntima, ¿no? Que la túnica íntima tiene que quedar más interna, por eso se rompe y obviamente se obstruye el vaso de los empates. ¿Ya? Pero ahora la siguiente, dice la conducción del sistema eléctrico, la fibra de Purkinje, ¿en qué estructura se encuentra? Eso es lo importante que ustedes siempre bajen. Hay preguntas que se averiguan y si en algo no se nos apunte, lo haremos, ¿no? Ya. Todo eso no nos va a apuntar, pero como decía, el sistema eléctrico, todo esto que hemos hablado, se encuentra en la parte subendocardia. O sea, la parte del endocardio, el endocardio tiene una capa específica que se llama subendocardio y por ahí pasa el sistema eléctrico. ¿Ya? Es así. Dice, paciente que comienza a presentar cuadro de dolor, se diagnostica pericarditis generándose un derrame pericárdico, ¿no?
multiplicamos, a ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu respuesta, chicos? La C. Una pregunta así puede ir usando. ¿La C? ¿Todos dicen la C? Muy bien, pues la C. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el derrame obviamente ocurre en el pericardio seroso. ¿Listo? ¿El pericardio seroso qué es? El pericardio visceral, que también se llama epicardio, y el pericardio radical. El pericardio fibroso no, porque el pericardio fibroso ya es el más externo, ese no forma parte de la capa. ¿Ya? Muy bien. Ahí la otra, hay una paciente que presenta un cuadro radical, ¿no? ¿En dónde se ubica la estructura estimular que disminuye la frecuencia cardíaca? ¿Cuál les dije? ¿Dónde se ubica específicamente? En la bifurcación, ¿no? En la bifurcación del cuerpo, en el seno vertebral, los dos primeros centímetros de la vertebral. ¿Ya? ¿Ahí qué estructura hay en el impulso eléctrico del nodo B hasta los ventrículos? Del nodo B hasta el ventrículo. ¿Cuál? Fascículo no. El haz de His también se llama fascículo atrioventricular. Los internodales, ¿qué es esto? Su nombre lo dice, lo que lleva entre nodo y nodo. Estos son los haces internodales. Y el haz de His también se llama fascículo atrioventricular. ¿Ya? Y ahí la última fue fibra de Purkinje, ¿no? ¿Listo? Muy bien, chicos, espero que hayan entendido.